La Fórmula 2 actualmente funciona como semillero para la categoría reina. Sus últimos campeones, desde su reforma en 2017, han ascendido y disfrutado grandes carreras como Charles Leclerc o George Russell, aunque Nyck de Vries y Oscar Piastri aún no encuentran asiento libre. Mientras que Mick Schumacher, pues por ahí sigue en Haas intentando demostrar su potencial. Varias han sido las categorías que estuvieron un escalón por debajo de Fórmula 1 y hoy nos vamos a enfocar en la primera era de campeones de la llamada Fórmula 2 europea. Aquí vamos a conocer a pilotos que ya sea por mala suerte o malas decisiones no pudieron replicar su éxito en la categoría reina. Así que sin más, estos son los campeones de Fórmula 2 que nunca pudieron brillar en Fórmula 1. Primero un poco de historia. Si bien el primer GP oficial de Fórmula 2 se disputó en 1948 en Estocolmo, la llegada de las regulaciones de Fórmula 2 a Fórmula 1 durante los 50s provocó que la serie cayera en el abandono y se retomó en 1957, pero terminó fusionada con la Fórmula 3. Nuevamente las separarían durante los 60s, momento en el que la FIA creó el Campeonato Europeo de Fórmula 2 en 1967, donde se proclamó campeón Jackie Ickx. El problema es que muchos de los pilotos de Fórmula 1 también competían en la Fórmula 2 usando esta categoría como práctica. Por ello se creó el sistema de grados. Los pilotos grado A no tenían permitido ganar puntos para el campeonato. Y para conseguir el rango de piloto grado A, tenías que terminar en los puntos en 2 GPs de Fórmula 1 o clasificarte tercero o mejor en el Mundial de Resistencia. También el campeón defensor de Fórmula 2 tenía este rango por un año y el campeón de Fórmula 1 era grado A por 5 temporadas. ¿Me entendiste? Yo tampoco, pero sigamos. El punto es que se buscaba darle chance a los que buscaban ascender a la Fórmula 1 o titularse campeones de Fórmula 2. Y de paso dejarle hueco a los experimentados de Fórmula 1 sin que pudieran barrer el piso con los más novatos. Esta primera era duraría desde 1967 hasta 1984, donde encontramos pilotos de los más variados. Nuestro primer caso es el francés Johnny Servos Gavin, campeón de 1969, pero que también logró el título de Fórmula 3 francesa en 1966. Gavin era una gran estrella en ascenso que logró sus éxitos con Matra, así que el fabricante francés le ascendió a la Fórmula 1 antes de su campeonato en 1967 en Mónaco. Pero entraría como titular el 68 y tuvo un carrerón en Mónaco donde lideró la carrera hasta que tuvo un incidente bastante similar al que le costó la vida a Bandini el 67. En Monza lograría su único podio cuando finalizó segundo y el 69 entró en la historia de la Fórmula 1 al finalizar sexto en Canadá con el Matra MS84, transformándose en el único piloto de la historia de la categoría en puntuar con un auto con tracción en las 4 ruedas. El 70 pasaría a Tyrrell, pero lamentablemente el francés sufrió una lesión en uno de sus ojos durante un evento de off-road. Y luego de accidentarse en Mónaco en Fórmula 1 donde no se pudo clasificar, decidió dar un paso al costado ya que consideraba que los riesgos de perder la vida en la categoría por sus problemas de visión eran demasiado altos. Una pena ya que cuando se retiró tenía solo 28 años. En total disputaría 12 GPs para Matra, Cooper y Tyrrell, logrando un podio y 9 puntos, pero su joven retiro le impidió brillar como todos esperaban. Jarier dominaría la Fórmula 2 el 73 con 7 victorias en la temporada, aunque toca mencionar que debutaría el 71 en Monza, el único GP que disputó antes del 73. Tanto impresionó con su desempeño en la Fórmula 2 que Ferrari le ofreció un contrato para ficharle en la escudería, pero Clay Regazzoni se interpuso bloqueando el fichaje e insistiéndole al comendatore que un tal Niki Lauda era mucho mejor piloto, por lo que a Jarier no le quedó otra que buscar un asiento libre aterrizando en el equipo Shadow. Compaginó la Fórmula 1 con el Mundial de Resistencia donde pilotó para Matra en un temporadón donde dominó en varios de los circuitos clásicos. El 75 pintaría bien para él ya que en Argentina lograría una pole, pero el auto se rompió en el calentamiento y ni siquiera pudo competir. Misma situación que vivió en Brasil donde al menos sí pudo correr hasta que una falla mecánica lo retiró. Y en esto se resume la carrera de Jarier, mala suerte con fallos mecánicos. El 77 saltaría a ATS, donde por cierto, un año más tarde el jefe del equipo lo despidió por no clasificar el auto en el Gran Premio de Mónaco. Lo más curioso es que lo recontrató para el GP de Alemania donde tampoco pudo clasificar el auto y luego de volver a discutir, Hunter Schmidt, jefe del equipo, lo volvió a despedir. También llegó a Lotus para tomar el asiento libre que dejó la pérdida de Ronnie Peterson, donde tuvo grandes desempeños, pero otra vez la mala suerte le arruinó todo.
Por ejemplo, en Estados Unidos era tercero hasta que se rompió el auto, y en Canadá le pasó lo mismo luego de dominar todo el GP, aunque al menos le regalaron esta cosa por conseguir la pole. Si alguien sabe lo que es, me lo puede dejar en los comentarios. Al menos logró 2 podios con Tyrrell el 79, compartiendo uno de ellos en Kyalami con un furro, así que ese vale por 2. Pasó por Ligier, luego se fue a Osella y retornó a Ligier para finalizar su carrera de Fórmula 1. Varios recuerdan a este piloto por el Gran Premio de Austria 82, donde bloqueó al líder de carrera Patrick Tambay y a varios otros pilotos, donde James Hunt en directo comentó que Jarier no debería pilotar nunca más en un GP de Fórmula 1 y que tenía la edad mental de un niño de 10 años, algo que también comentó el legendario Murray Walker, quien también criticó duramente al francés. En total 143 ingresos, 135 GP disputados, 31.5 puntos, 3 podios y 5 poles fue lo que cosechó en sus 12 temporadas de Fórmula 1. Durante esta primera etapa de Fórmula 2 solo hubo un piloto que superó las 7 victorias de Jarier. Este fue Bruno Giacomelli, que logró 8 poles y 8 victorias en 12 carreras. En Fórmula 1 debutaría en un solitario GP el 77 con McLaren y pilotaría varias carreras para el equipo británico el 78 cuando tenía tiempo disponible. Pero una vez se transformó en campeón de Fórmula 2, dejaría McLaren para fichar por Alfa Romeo, que retornaba con bombos y platillos el 79 a la Fórmula 1. Pero con la escudería italiana solo disputó 4 carreras, donde su mejor resultado fue una 17ª posición. Pero todo mejoró el 80, donde el italiano logró buenos resultados en las clasificaciones, sorprendiendo a todo el mundo en Estados Unidos cuando se quedó con su primera pole. Pero lamentablemente no pudo transformar esas buenas qualis en buenos resultados, y una mezcla de incidentes con fallos mecánicos provocaron que solo terminara 3 de las 14 carreras del campeonato. Y si crees que eso no es suficiente mala suerte, que sepas también que sus mecánicos se lesionaron todos en la previa del GP de Italia cuando el helicóptero que los transportaba se accidentó. El 81 fue otro año plagado de malos resultados y abandonos hasta los últimos 2 GPs, donde Giacomelli finalizó cuarto en Canadá y logró al fin subir a un podio de Fórmula 1 en Las Vegas al finalizar tercero. Estos fueron los mejores resultados en toda su trayectoria, ya que el 82 solo logró puntuar en Alemania con una 5ª posición y el 83 saltó a Toleman, donde solo rescató un punto en Brands Hatch. Posteriormente se retiraría del Gran Circo hasta que retornó el 90 con un tal equipo Life, que fue de los peores equipos de la historia y donde no le podemos achacar nada al pobre Giacomelli. Bastante ya tenía el hombre en subirse en ese auto. En total ingresó 82 GPs, inició 69, logró un podio, 14 puntos y solo una pole en las 8 temporadas que disputó en el Gran Circo. Los orígenes de Brian Henton son bastante humildes, por eso no es raro que recién ingresara al mundo de las carreras a los 23 años. En fórmulas inferiores logró destacar bastante y debutaría con Lotus en 1975 en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalizó 16º, iniciando así su periplo de infortunios. Primero pilotaría en Long Beach para un equipo privado, donde finalizó 10º, apareciendo en el GP de España con su propio equipo, el British Formula One Racing Team. Y es que Henton se aventuró con todo y compró un Mars 761 para la tarea, ingresando a 3 GPs donde lamentablemente no se pudo clasificar, finalizando esa temporada 77 al volante del olvidado equipo Boro, donde fue descalificado en Países Bajos y falló en la clasificación en Monza. El 78 rondaría por su test, aunque no llegó a pilotar para ellos, y el 80 finalmente logró algo de éxito cuando consiguió el título de Fórmula 2 pilotando para Toleman, equipo que lo ascendió otra vez a la Fórmula 1 dándole el asiento titular en un auto poco competitivo como lo era el TG181. No se clasificó a ninguna carrera con la excepción de Italia, donde al menos finalizó 10º, pero sus infortunios siguieron el 82 en Arrows, donde otra vez falló en 2 qualis y se retiró en Long Beach, saltando a Tyrrell para el Gran Premio de San Marino, donde si bien no logró puntuar, rozó los puntos varias veces y pudo disfrutar al menos por una temporada de un equipo más estable y más ordenado que sus otras experiencias. Su único logro en sus 37 inscripciones y 19 GP disputados fue una vuelta rápida en el Gran Premio de Gran Bretaña 82, transformándose así en el único piloto en la historia de la categoría en contar con una vuelta rápida, pero no con puntos en el campeonato de pilotos. Y posterior a esa temporada 82, se retiraría de las carreras para trabajar en un concesionario, apareciendo de vez en cuando en GPs históricos.
La carrera de Lys inicia de una manera bastante curiosa, ya que llegó a la Fórmula 1 de la mano de Mario De Liotti, el dueño de un concesionario de Alfa Romeo de la ciudad de Lys. Este hombre le cedería un Ensign N175 para el Gran Premio de Gran Bretaña 78, donde el británico no se pudo clasificar. El 79 volvió a aparecer en un solo GP, donde finalizó séptimo en Alemania, mientras que en 1980 pilotaría 5 GPs para Shadow, 2 para Ensign y 1 a final de año para el equipo RAM, donde a duras penas se pudo clasificar para algunas carreras. Fue en ese momento cuando Lys decidió enfocarse en Fórmula 2 con la idea de dar un paso atrás en su carrera para luego dar un gran salto. La jugada le saldría bien al inicio, ya que se transformó en piloto de Ralt Honda, ganando el título de la Fórmula 2 en 1981. Pero el gran sueño de Lys de retornar por la puerta grande a Fórmula 1 se fue a la Berger cuando Honda decidió frenar su retorno a la Fórmula 1. Los japoneses querían un año más para desarrollar su nuevo motor, pero tampoco fueron capaces de conseguirle un asiento decente en la categoría reina al pobre británico, por lo que terminó pilotando solo 2 GPs en su gran retorno, uno para Theodore Racing en Canadá, donde se retiró, y otro para Lotus en el Gran Premio de Francia, donde finalizó 12º, ambos disputados en 1982. Como Lys estaba atrapado en autos poco competitivos, decidió probar suerte en Japón en la década del 80, pilotando para varias marcas. Aquí lograría el campeonato de Fórmula 2 y de prototipos y se transformó en uno de los pilotos mejores pagados y más respetados del país del sol naciente. Lazos que le permitieron participar en Le Mans en 14 ocasiones, aunque sufrió varios retiros, y su mejor resultado en esta competencia fue una 6ª plaza con Toyota el 90. Una pésima experiencia en Fórmula 1 donde solo ingresó a 12 GPs y logró disputar 5, no logrando ni puntos, ni vueltas rápidas, ni nada. Corrado Fabi fue otro que tuvo una carrera corta, pero que al menos se dio el gusto de pilotar en Fórmula 1. Hermano del piloto de Fórmula 1 Teo Fabi, el italiano consiguió el título de la Fórmula 2 europea el 82. Su debut en Fórmula 1 llegaría un año más tarde cuando se graduó gracias al equipo Osella, disputando toda la temporada como piloto titular, pero donde solo cosechó fracaso tras fracaso en un auto bastante frágil, ya que las carreras en las que no se retiraba no lograba entrar por no pasar la clasificación. El 84 compartió literalmente el asiento con su hermano Teo Fabi en Brabham, ya que cuando Teo tenía que viajar a Estados Unidos para correr en la kart, Corrado le reemplazaba. Estos fueron 3 GPs donde no tuvo suerte. Se retiraría en Mónaco y en Canadá y quedaría en Dallas al borde de los puntos, ya que finalizó 7º. Ese mismo año siguió los pasos de su hermano saltando a América en la Champ Car, pero tampoco logró buenos resultados aquí, apareciendo el 87 en un par de carreras de Fórmula 3000 antes de su retiro definitivo cuando dejó los autos para ingresar al mundo de los negocios, por lo que solo disputó 2 temporadas con Osella y Brabham en los que ingresó a 18 GPs, disputó 12 y tampoco logró ni puntos ni vueltas rápidas. Y ya por último, Mike Tadwell, el considerado por varios como el talento más grande que terminó desperdiciado. Tadwell debutó el 80 en Fórmula 2, logrando podios y buenos resultados nada más llegar. Se quedó en aquella categoría hasta que llegó a Ralt el 83, con quienes finalizó segundo en el campeonato, logrando al fin el título el 84. También demostró todo su potencial en 1985 en la Fórmula 3000, el que fue el reemplazo de la Fórmula 2, y Tadwell, por cierto, fue el último campeón de la ex Fórmula 2 europea. En Fórmula 3000 finalizaría segundo, por lo que casi se transforma en una especie de bicampeón. Pero su debut en Fórmula 1 ocurriría en 1980 de la manera más curiosa posible. Probaría para Ensign y Tyrrell, fichando con el tío Ken para ser piloto de pruebas de Tyrrell mientras se enfocaba en sus campañas de Fórmula 2. Tyrrell le invitaría al GP de Países Bajos como espectador para que Tadwell conociera tanto el auto como el circuito. Pero el jefe de Arrows, Jackie Olivier, se le acercó para pedirle que pilotara su auto, ya que su piloto, Jochen Mass, estaba de baja por lesión. Ken Tyrrell le dio permiso y de este modo debutó a medias porque no se pudo clasificar a la carrera. Su debut oficial entonces llegaría en el Gran Premio de Canadá, pero fue otra vez a medias. Alan Jones y Nelson Piquet provocaron un enorme incidente en la largada, del que no pudieron escapar los Tyrrell de Jarier y Derek Daly. Tadwell sí fue capaz de eludir el caos, pero cuando se agitó la bandera roja, Tyrrell lo bajó del auto y se lo cedió a Jean-Pierre Jarier. Y según las normas, si una bandera roja ocurría en las 2 primeras vueltas, la carrera se declaraba nula y se iniciaba todo desde cero.
La cosa es que en su tercer GP, ya más oficial que nunca, pudo llegar en Estados Unidos, donde un fallo en un disco de freno le impidió clasificarse. Por lo que Tadwell dijo: voy a dar un paso al costado y me voy a enfocar en otra cosa, saltando a Fórmula 2, donde terminó titulándose campeón. Esto hizo resurgir su nombre y retornó a Fórmula 1 para cumplir con un par de reemplazos. Primero reemplazó a Jonathan Palmer en RAM durante el GP de Canadá 84, donde sufrió una rotura de turbo que le retiró de carrera, reemplazando posteriormente a Stefan Bellof en Tyrrell para el Gran Premio de Alemania, donde fallaría en la clasificación por solo 0.055 segundos. Peor suerte imposible. Probaría para Williams, pero nunca pudo retornar a la Fórmula 1 e inició su periplo por otras categorías como el Mundial de Resistencia o la kart. De hecho, consiguió la primera victoria de la época moderna de Mercedes, ya que ganó los 1000 kilómetros de Nürburgring junto a Henry Pescarolo en un Sauber el 86. El 87 retornaría a su natal Nueva Zelanda para correr en la Fórmula Pacific, donde lograría el título y retornó al Mundial de Resistencia, donde ya no vivió buenos resultados, por lo que desilusionado del deporte motor se retiró el 88 para transformarse en piloto de helicóptero. También fue minero e incluso incursionó siendo profesor en Inglaterra. Por todo esto y más, es que muchos le consideran como un gran talento perdido que se encontró en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, viviendo solo 5 ingresos y 2 grandes premios disputados para una estrella que terminó estrellada. Como siempre, darle las gracias a todos los miembros del canal que pueden disfrutar de los videos antes de tiempo, pero si quieres apoyarme de manera gratuita, te invito a suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like, que así de paso no te pierdes nada del contenido semanal. Discord del canal en comentarios por si quieres unirte al mundo de los memazos formuleros, y en la descripción está el tiki-toko del canal donde subo los resúmenes. Ya sin más, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.